En este bloque estamos, como prometimos, con Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados. Muchas gracias, Germán, por estar con nosotros. Nos interesaba particularmente que vinieras esta semana, aunque hace rato que queríamos traerte, porque la semana pasada hubo un cimbronazo en el Parlamento, porque el oficialismo sufrió 12 derrotas consecutivas, muchísimas leyes clave, entre ellos los rechazos a los decretos de vialidad, donde se pretendía cerrar vialidad de plano, contra el INTI, contra el INTA, y la emergencia del Garrahan. ¿A qué se debe este cambio del viento del Parlamento en lo que refiere a apoyar las leyes que el oficialismo hasta acá más o menos venía sacando con cierta facilidad y con los aliados jugando a su favor, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, charlando un rato. Yo trato de ver siempre un poco las historias un poquito más largas, porque a veces hay situaciones como la que se vio el miércoles pasado en la Cámara de Diputados que consolidan alguna situación o la expresan o la dejan ver con claridad, pero en general para que esas cosas pasen tenés que arrancar de antes con otra cosa. Yo te diría que desde mitad del año pasado hasta este momento del año 2025, excepto la coyuntura de ficha limpia y la suspensión de las PASO, nosotros siempre hemos venido en la Cámara de Diputados articulando acciones con otros bloques con los que antes no podíamos articular, y nos permitió en varias ocasiones, arrancando en el 2024 con los temas de jubilaciones y universidades. Ustedes recordarán, ambos temas fueron al veto de Milei, y nos permitió ir generando quórum, que es clave, tener la posibilidad de abrir sesiones, y de generar lo que nosotros llamamos emplazamiento, que es la posibilidad de ir avanzando en una agenda parlamentaria más o menos sistemática. ¿Quiénes están ahí? Ahí están Democracia para Siempre, que es el bloque de los radicales de Lustó, Manes y otros. Ahí está Encuentro Federal, el bloque de Miguel Pichetto, Monzó, Massot, Agos Carreño y otros. Ahí está la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y otros diputados y diputadas. Ahí está la izquierda, hay algunos diputados sueltos que pertenecen a un bloque. Y con todo eso, cuando estamos todos, hemos llegado a tener quórum solamente con este armado. Nosotros la semana pasada convocamos a una sesión especial con este marco de alianza. ¿Cuál fue la novedad, si se quiere, respecto a las veces anteriores? Que llegamos al final del temario y no nos voltearon la sesión. Y eso lo logramos porque hubo otros diputados de otros espacios políticos más cercanos a los que genéticamente se llaman los gobernadores, que se quedaron sentados hasta el final de la sesión. Y ahí hubo diputados de Puyaro, ahí hubo diputados de Yayora, ahí hubo diputados de Nacho Torres, ahí hubo algunos radicales sueltos en los diputados de la provincia de Córdoba. Era llamativo porque nadie se paraba por las dudas, porque el que se paraba el otro lo acusaba de que se paraba. Entonces, hasta de Loredo estuvo sentado hasta casi el final de la sesión. Y la novedad fue esa, la novedad es que programamos un temario, como vos dijiste, con 12 puntos, y llegamos a votar los 12 puntos, lo cual, esa fue la principal novedad. Yo no soy de entusiasmarme para anticipado, no sé si esto es repetible en otras ocasiones, vamos a trabajar para que lo sea, pero lo cierto es que me parece que hay un desgaste, ya que viene de hace más de un año con determinados bloques políticos en la vinculación del oficialismo con esos bloques, y se le ha superpuesto un desgaste con la gestión de los gobiernos provinciales que provoca esta segunda articulación que te contaba antes. Bueno, esperemos poder seguir avanzando en esa línea y seguir generando las condiciones de quórum y mayoría. Y esos dos desgastes, ¿cómo lo ves para que no pase lo que ya ocurrió cuando se impulsaron las propuestas sobre jubilados y universidad, y luego del veto hubo algunos de los que bancaron eso que terminaron dándose vuelta? Bueno, a ver, me parece que faltaría un tercer desgaste, Claudio, digamos, ¿no? Que es el desgaste en la fuerza propia del oficialismo. Porque todos estos, el año pasado, ya votaron en contra de los vetos de Milei a jubilaciones y universidades. Pero adentro de los que sí sostuvieron el veto el año pasado, ahí había radicales con peluca, que lo que le llaman habitualmente, que hay que ver qué pasa después del cierre de lista de las próximas horas.
Ahí había diputados de Tucumán, que en las últimas votaciones hemos venido votando juntos en algunos temas. Ahí adentro había diputados del MID, de Carzago y otro bloque, que hay que ver en qué situación están. Y ahí adentro hay diputados del PRO, que el PRO internamente está estallado, ¿no? Y creo que eso también hay que mirar de cerca. Varios de ustedes hacen política en la Ciudad de Buenos Aires y ha habido una hegemonía del PRO a lo largo de todos estos años, que eso se traducía en un armado compacto de la fuerza política en el interior de la Argentina, liderado por Mauricio Macri. Eso hoy no está, ¿no? Y hay que ver qué repercusiones tiene eso en el ámbito parlamentario, donde ya ha habido algunos. La semana pasada yo no me imaginaba que en la ley del Garrahan, María Eugenia Vidal votó con nosotros. Ahora, los de Tucumán son los mismos que habían votado con Milei, ¿no? Son los mismos y son los mismos diputados que se fueron de nuestro bloque en la primera coyuntura compleja, que fue la de la ley bases. O sea que no llegó el sobre en esta. No, mira, yo he padecido ruptura de bloque y nunca me paré en ese lugar. No son ni ensobrados cuando están con ellos, ni son leales a la causa nacional popular cuando votan con nosotros. Trato de ser lo más pragmático posible en el recinto y tratar de nunca poner una barrera de comunicación. Imagínate, si yo le hubiera dicho esto a los tucumanos, hoy sería difícil Ahora, perdón, en ese pragmatismo lo que sí cambió, evidentemente. Vos sí lo podés decir, yo no lo. Sí. Ahora no lo digo. Puedo decir y de hecho lo digo y lo seguiré diciendo. Avanti. Ahora, manejándonos en este plano del pragmatismo, lo que claramente cambió entonces es la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial de Jaldo, para que los diputados que le respondan. Un elemento más, que creo que es el que tenemos que tener en cuenta y el que nos permite más pensar en la acción política y en la militancia. Yo creo que lo que cambió es la percepción vamos por el mismo caso, de los tucumanos y las tucumanas respecto a Milei, y que eso condiciona a las bases del peronismo tucumano, y eso condiciona la estrategia política de la superestructura. Bueno, de hecho. Entonces, digo, me parece que eso. Yo recuerdo que hace 3 o 4 meses atrás había habido un congreso donde los compañeros me contaban que habían sido todos muy críticos con Milei, entonces no se correspondía la actitud de la dirigencia con la percepción de la gente. Creo que eso hay que tener en cuenta, y creo que eso es el principal elemento que está pasando en un montón de lugares donde, yo lo vengo diciendo hace tiempo, donde no había críticas, o si había críticas era muy moderada respecto al gobierno de Milei, empieza a haber por parte de la gente una percepción cada vez más clara que este proyecto de país de Milei no los contiene, es más, lo deja claramente afuera, y que por lo tanto eso incentiva, no pasa en los ámbitos gremiales, no pasa en los ámbitos de los trabajadores, no está pasando en las organizaciones sociales, en todos los lugares se está moviendo esto. Bueno, hay que ver qué repercusión después todo esto tiene en la elección de octubre, que es hay dos cuestiones, las elecciones y el escenario social. En Tucumán hubo una reunificación de los distintos sectores del peronismo, el que encabeza Jaldo y el que encabeza Mansur, y eso es en línea con este. Es poco nombrado, pero quiero valorar mucho a Pablo Yedlin y a Carlos Cisneros, que jugaron muy bien en todo este tiempo, votando siempre con el bloque parlamentario y generando las tensiones internas necesarias para que se pueda lograr lo que vos dijiste. Exactamente. Ese es un dato. El otro dato es el escenario social. Bueno, la semana pasada tuvimos otro escenario donde nos encontramos, Germán, con vos y con otros diputados, que fue la marcha de San Cayetano, que fue una marcha que volvió a llenar las calles en Buenos Aires y en diversos lugares del país. O sea, empiezan a ver, quizás en el escenario preelectoral, habrá que ver en qué medida somos capaces de sostenerlo y de generar condiciones para ello, una confluencia entre la calle y el palacio, ¿no? Entre la representación institucional y las demandas cada vez más sostenidas y organizadas de los sectores populares en las calles. Bueno, cosa que la crisis social y la depresión económica y la especulación financiera que crece de manera desorbitada, bueno, ayudan a alentar y a organizar. Bueno, pero también eso, diciembre 2023, ustedes son de los compañeros que del minuto cero de Milei estuvieron claramente en contra y opositores
a Milei, igual en el mismo lugar donde nosotros pusimos a nuestros bloques parlamentarios, tanto en diputados como en senadores. En aquel momento nosotros hablábamos de la estrategia parlamentaria, hablábamos de la tarea que se iba a hacer de militancia en las calles, y hablábamos de un elemento no menor en algunos temas. Vos nombraste INTA, vialidad, que es la estrategia judicial. Y también hay que reconocer que los trabajadores vinculados a distintos espacios del movimiento obrero llevaron adelante estrategias judiciales, como también lo hicieron oportunamente con el capítulo laboral del DNU 70, ¿te acordás? Así es. Digamos, ¿no? Entonces, esos compañeros que llevaron adelante estas acciones, que lograron amparos o suspender la ley, los decretos en determinado sentido, se suman a una calle que ustedes saben cuesta cada vez menos convocar, porque eso se nota en cada una. Lo mismo que se dio el jueves pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires, se dio en muchas ciudades de la Argentina. En Rosario fue muy grande la marcha por San Cayetano, y a eso hay que acoplarle la estrategia parlamentaria. Bueno, yo creo que estos dispositivos hay que seguir tratando de lubricarlos para que funcionen lo más aceitado posible. Pero no, para eso se necesita compañeros y compañeras que en cada uno de los lugares estén más allá de que hablemos más o menos entre nosotros, que estemos alineados conceptualmente en la misma estrategia, y creo que eso despacito lo vamos logrando. Ahí hay un tema que vos mencionaste antes de por qué terminó la sesión, y pudieron votar las 12 cuestiones, que es el tema que tiene que ver con cómo sostener el número para rechazar los vetos. Sí. Y ahí lo que te preguntaría es por la actitud de los gobernadores. Pero algo te mencioné antes, yo te dije que, claro, pero por eso, de cara que estos gobernadores ya el año pasado habían rechazado los vetos a la ley de jubilación de universidades. En general yo lo veo propenso a acompañarnos en estos temas. El tema es el número, que nuestro sistema institucional, cuando prevé, le da mucha preeminencia al Poder Ejecutivo en el diseño constitucional de la Argentina. Solo con un tercio del Congreso puede sostener un veto total o parcial, porque bueno, tenemos un sistema presidencialista sin lugar a dudas, ¿no? En la medida que nosotros abroquelemos lo que ya tenemos más cerca y tengamos la capacidad de jugar un poquito la interna del bloque oficialista, yo creo que ahí se tiene que dar esto, Claudio, ¿no? Hay algunos que dicen, no, hay que llevar el tema bien cercano a las elecciones para que paguen el costo. Mira, a mí, antes que paguen el costo, me gustaría que la ley salga y que la ley se pueda sostener, porque si no nos enredamos en el principio de revelación de Santiago Caputo, ¿no? Donde las cosas las hacemos para que quede claro que el otro está en contra. No, yo las cosas las quiero hacer porque es justo de que salgan, digamos, y además, ¿no? Para resolver los problemas de la gente. Y claro, ese es el tema. El gran problema que tenemos, y que explica en parte esto que estemos gobernados por un gobierno neofascista que encabeza Milei, es el distanciamiento entre la representación, la crisis de representación que tenemos entre las necesidades y las pulsiones y urgencias de buena parte de nuestra población con las capacidades de la representación institucional para dar respuesta. A mí me parece que es fundamental que esa representación institucional se ocupe no de las formas, no de las apariencias, sino de resolver los problemas de fondo. Bueno, y el Congreso, en ese sentido, requiere cada día más una intervención más decidida, ya que el Poder Ejecutivo no lo hace. La propia, hablaremos en el otro momento, en el otro bloque, pero el tema de que todavía subsista en la Cámara de Diputados sin ser tratada el decreto 7023 da cuenta de esto, porque si Milei sigue gobernando por decreto, la discusión es te veto o no te veto, te veto, te rechazo el veto, y bueno, y los problemas de la gente siguen sin resolverse. Bueno, bien, sí. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa, y a la vuelta te quiero hacer una pregunta sobre esto de cómo se levanta o no se levanta una sesión. Bueno, dale. Retomamos con el invitado del día de la fecha, que le sobra paño. A ver, esto del quórum. ¿Es tan fácil levantar una sesión, voltear lo que la mayoría está planteando? ¿Cómo se juega el mecanismo como para dejar sin efecto que la mayoría tenga mayoría, digamos? Lo que pasa es que hay un elemento central de la dinámica parlamentaria, que es el presidente de la Cámara.
presidente de la Cámara siempre tiene recursos, siempre tiene elementos como para, en una determinada circunstancia, pedir, persuadir, presionar, depende, elegí la gama de grises, desde el blanco hasta el negro, donde quieras, como para intentar... De hecho, a mí me decían 15 minutos antes de que podamos votar lo del Garrahan y lo del impuesto a los combustibles líquidos, me decían, te vamos a voltear la sesión, te vas a quedar sin quórum. Estaban... derecho viejo. Ellos daban por supuesto que después de tratar los primeros 4 temas, la sesión se quedaba sin quórum. De hecho, todavía hay algunas crónicas en las últimas horas que dan cuenta de cierto enojo del oficialismo, porque hubo gente que le dijo que se iba a levantar y no se levantó. Pero bueno, todos jugamos. El presidente de la Cámara juega con la regla que sea. Cuando estábamos por votar el tema Garrahan, yo pedí la palabra y vi lo que venía. Le digo, miren, estamos por votar el tercer tema. Afuera están los trabajadores de vialidad, están los del INTI, están los del INTA, que se merecen que esta sesión llegue hasta el final. Le digo, y el que no está convencido de que tengamos que llegar hasta el final, quédese por reciprocidad, dije yo. Porque más adelante pueden ser que necesiten de los votos de nuestro bloque para poder avanzar con determinados temas. Lo dije en el micrófono, así que no es bueno, todos jugamos con lo que tenemos, nosotros con la palabra y las convicciones, el otro con otras cosas. Ahora, Germán, no está bien. Un tema por este tema que planteabas respecto al predominio del Ejecutivo, el presidencialismo, hay una ley que me parece que es clave en este contexto, y gobernando mi ley volteara. La del DNU. La de DNU, que obliga a que las 2 cámaras... Bueno, a ver, nosotros tenemos el tema. Ese me parece es un tema para que el presidencialismo en este caso quede acotado. Nosotros tenemos este tema dictaminado, los cambios a la 26.122, que es la ley de tratamiento legislativo de los decretos de necesidad de urgencia. Las 2 veces que lo llevamos al recinto nos quedamos las 2 veces sin quórum. Una para arrancar y otra en el tramo final, que fue en la sesión de principio del mes de julio. Perdón, te interrumpo, pero hoy por hoy es más difícil voltear un veto que aprobar una ley. No, a ver, la cuestión del veto es constitucional. Ajá. No lo define ninguna ley. La posibilidad de observar total o parcialmente una ley es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo y será de la Constitución Nacional. Si se quisiera cambiar, hay que cambiar la Constitución. Sí. No, lo que sí es cierto es que el Ejecutivo con esta ley puede legislar más que el propio Parlamento. Los decretos, una Cámara legisla. Los decretos de necesidad y urgencia, que son preexistentes a la Constitución del 94. El 94 dijo, planteó, esbozó en grandes rasgos el tratamiento legislativo. Recién en el año 2006, en febrero la Cámara de Diputados y en julio la Cámara de Senadores, logramos aprobar un régimen que trate los decretos de necesidad de urgencia. Yo esa ley la reivindico, la 26.122. Siempre fue pensada para presidentes que jueguen el juego institucional de usar dosificadamente lo que es tercera urgencia. No es el caso de Javier Milei, no es una ley pensada para los Milei, porque no estaba en el cálculo que iba a estar un Milei en la presidencia de la Nación. Bueno, habida cuenta que está Milei, nosotros avanzamos en un proyecto con otros bloques para tratar de modificar la 26.122 y que con el rechazo efectivamente de una Cámara ya ese veto pierda vigencia. Ahora necesitas 2 ese DNU pierda vigencia. Claro, nosotros ahora necesitas que las dos cámaras estén en contra, como hicimos con el DNU que le daba más fondos a la CIDE para que pierda vigencia. Ahora, en sentido contrario, ¿por qué reivindico la 26.122? Si no hubiera existido, el presidente no hubiera tenido que mandar el DNU al Congreso. Y si no hubiera tenido que mandar el DNU al Congreso, nosotros no hubiéramos podido rechazar el DNU de la Marina Mercante la semana pasada. Entonces, que exista un trámite legislativo es importante. Quizás haya que ajustarlo a estas personalidades que no lo teníamos previsto en aquel momento y que hoy, lamentablemente, no solamente en Argentina, sino en un montón de lugares del mundo, la democracia se enfrenta a este tipo de liderazgo. Pero además porque en este punto la ley lo que terminaba es permitiendo que el Ejecutivo legisle con una sola Cámara. Sí. En lugar de que el Parlamento que legisle y que esa es su función, necesita las 2. Sí, fue un debate enorme ese en el 2006. Yo creo que tenía un sentido. De hecho, el gobierno de Néstor Kirchner, que era quien gobernaba en ese momento, hizo una utilización sumamente dosificada de lo que es de urgencia. Sí, en aquel momento teníamos, y te acuerdas que lo discutíamos varias veces en la Cámara, los DNU de ampliación presupuestaria, que ese era un tema, teníamos, como crecía tanto la economía,
teníamos más recursos que lo que estaba habilitado por presupuesto, entonces esa ampliación presupuestaria la hacía el Poder Ejecutivo y como estaba este mecanismo, el Congreso no se lo podía rechazar. Pero bueno, los tiempos cambiaron y hoy hay que pensar más en cómo frenamos a este tipo de líderes. Yo coincido con vos, neofascistas, fascistas, como lo llamen, pero realmente los elementos los tenemos que pensar para este nuevo tipo de líderes que, Milei es uno, nada indica que pueda ser el último, ¿no? También hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, Germán, además, ya en línea con esta caracterización que haces de Milei y pensando, te saco un poco de la discusión parlamentaria, pero no tanto, pero pensando de cara a las próximas elecciones legislativas, ahora en septiembre y en octubre las nacionales. La semana pasada también conocimos, no te quiero meter en ese berenjenal porque no es lo tuyo, la alianza en territorio bonaerense y en varias provincias más, entre algo que ya venía sucediendo en el Parlamento, entre el PRO y la Libertad Avanza, que en territorio bonaerense se selló con una foto en Villa Celina, con una bandera que decía kirchnerismo nunca más. Vos tenés incluso en tu perfil de Twitter, te definís a vos mismo como peronista y kirchnerista. ¿Cuál es tu lectura de esa foto con esa bandera, con esa leyenda tan poco feliz de una alianza que se plantea como en oposición a algo y que además utiliza la frase nunca más con la misma tipografía y colores del archivo de la Bueno, CONADE? yo creo que esa consigna en la cual viene reincidiendo el oficialismo, el gobierno de Milei, tiene, a mi criterio, dos elementos que son absolutamente criticables. Uno es achacarle a un determinado espacio político, en este caso kirchnerismo, el cual, insisto, me siento peronista y kirchnerista sin ningún tipo de contradicción. Nunca lo viví, al menos desde el 2003 para acá, como un elemento que me tensione como militante, digamos. Puedo ser y soy las dos cosas absolutamente al mismo tiempo. Pero lo cierto es que cuando uno dice que todas las culpas que puede tener la Argentina, toda la responsabilidad, todos los males, lo endilga sobre un único espacio político, el riesgo que tiene para estas democracias tensionadas por la polarización es que en algún lugar se piense que eliminando, erradicando, dirían ellos, extirpando, no es una palabra nueva, lo decía Monseñor Tortolo en el año 76-77, creo que era el obispo de Paraná en aquel momento, extirpando al kirchnerismo de la vida política, los problemas se solucionan. Y eso es profundamente antidemocrático. Sea la palabra kirchnerismo, sea la palabra que fuese. El mal. Digamos, cuando vos dividís a la sociedad y a la política en dos espacios, en lo cual uno moralmente es el responsable de todos los males y otros son los buenos, bueno, nos lleva mal. La Argentina ya lo vivió, no hay nada nuevo, lo vivimos desde al menos del 55 para acá en incontables situaciones. Primer elemento. Segundo, una utilización absolutamente banal de una consigna, de una frase que es efectivamente, como dijo en aquel momento el fiscal Estracera, de todo el pueblo argentino, ¿no? Que es el nunca más. Cada vez que se ha intentado utilizar el nunca más para algo que no fuese estrictamente la lucha por memoria, verdad y justicia, lo han hecho para el traste.